digamos, la segunda mujer de Ray Kroc le ayudó con el tema de las bebidas en McDonald's, que le hiciera más barata, pero que podía hacer más bebidas. Entonces, quiero darle lo que él hizo bien y lo que hizo mal, basados en Nicolás Maquiavelo, lo que dice en su obra. Ya que la obra de Nicolás Maquiavelo, la del príncipe Nicolás Maquiavelo, dice es cómo gobernar, cómo ser un gobernante, cómo ser un presidente. Es un manual para el príncipe, es correcto. Stephanie, ¿quiere decir algo? Tiene la mano levantada. No, maestro. Listo. J. Cole, muy bien, muy bien. Listo, esa es la idea, ¿no? Que ustedes vayan aproximándose a los autores y que vayan definiendo cuál es su tema de investigación. Respecto al tema, entonces les voy a decir algo. Ustedes ya escogieron un tema, digamos, a mí me gusta la corrupción en Colombia, a mí me gusta la historia de McDonald's, a mí me gusta la política, las diferentes formas de gobierno. Eso está bien, digamos, es una primera aproximación al proceso de investigación. Ahora, el segundo paso que ustedes van a realizar es el siguiente. De ese tema grande que ustedes tienen, imagínenlo como un círculo. Ese tema tiene muchos círculos pequeñitos por dentro y esos círculos pequeñitos tiene a su vez otros círculos pequeñitos y así sucesivamente hasta llegar a un nivel de especificidad del conocimiento muy importante, que es, digamos, el trabajo de los especialistas, ¿no? Hay gente que se especializa mucho en un tema, muchísimo, y son temas tan específicos que esa gente se vuelve muy, muy, muy profesional en eso, muy tesa en eso. Ustedes tienen un tema absurdamente general, ¿sí? Muy general. Por ejemplo, Mendieta, la política. Pues la política es todo, ¿sí? Todo. Él mismo hizo un proceso muy interesante ahí mismo en su intervención cuando me dijo, no, pues la política, pero las formas de gobierno. Entonces miren que de ese círculo gigante que era la política, él escogió un círculo más pequeño, que son las formas de gobierno, pero al interior de ese círculo hay otros círculos pequeñitos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de gobierno? Entonces podemos decir un gobierno monárquico, un gobierno democrático, un gobierno despótico, bueno, etcétera, tiránico, totalitarista, etcétera. Y dentro de esos círculos hay otros círculos pequeñitos. Entonces, por ejemplo, yo escojo un gobierno, una forma de gobierno totalitaria. Y dentro de ese círculo, que son la forma de gobierno totalitaria, y otros círculos, como por ejemplo el totalitarismo en la Italia fascista en 1922 o el totalitarismo en la Alemania nazista en 1939, ¿cierto? Miren que ese círculo grandote que me planteó Mendieta, que es la política, él va reduciéndolo a un círculo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que encuentre un círculo en donde él se sienta cómodo para investigar y en donde surja un problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? La razón por la cual yo voy a investigar. ¿Qué es lo que me suscita a mí investigar ese tema? ¿Qué yo le puedo proponer a ese tema? ¿Qué preguntas le puedo hacer y qué respuestas probablemente pueda encontrar respecto a ese tema? Si yo escojo la política, sí, pues imagínense la cantidad de problemas que yo voy a tener. Voy a tener tantos problemas que al final no voy a tener ningún problema, ¿sí? Porque voy a hablar de todo y de nada. Pero si él va escogiendo círculos más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que llega a un punto, ¿sí? No es necesario tampoco irse hasta el final de la especificidad de, pues, ¿qué desayunaba Hitler a las 9 de la mañana en 1944? Pues tampoco. Pero sí llegar a un punto de investigación en donde él se sienta cómodo y en donde pueda encontrar un problema. Entonces, por ejemplo, él empezó desde la política, escogió un círculo más pequeño que son las formas de gobierno, otro círculo más pequeño que son los totalitarismos, otro círculo más pequeño que es el totalitarismo alemán, otro círculo más pequeño que es el totalitarismo alemán, no sé, en 1939 cuando Hitler ascendió al poder, y ahí ya él se siente cómodo, ¿sí? Entonces él me va a explicar, por ejemplo, el ascenso al poder del Partido Nacional Obrero nacionalista alemán en 1939 a partir de la lógica de, ¿cuál es el autor que tiene Mendieta? Se me fue. Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Exacto. Entonces Se me fue. va a explicar el ascenso al poder del Partido Nacional Obrero, Nacionalista Obrero Alemán en 1939 a partir de la lógica de Nicolás Maquiavelo, a partir de lo que él propone. Ya encontró un problema, ese problema usted lo va a escribir y después lo va a formular por medio de una pregunta. ¿Listo? ¿Por qué se presentó? ¿Cuáles fueron las causas que posibilitaron el ascenso del Partido Nacionalista Obrero Alemán al poder en 1939 desde la óptica de Nicolás Maquiavelo? Ya tiene un problema y ya tiene una pregunta. ¿Bien? Y así con los otros temas. Entonces, vámonos con el de Rincón Soto, Stephanie. Entonces dice que la corrupción en Colombia.
Entonces empecemos, la corrupción. Esa vaina es una cosa gigantesca. Ella me dice que la corrupción en Colombia, eso sigue siendo gigantesco. Y ella misma me dice, no, que corrupción en salud, que en educación, eso no lo hace ni siquiera una tesis de doctorado. Entonces vamos a ser muy concretos y de ese círculo gigante que tenemos vamos a escoger un círculo más pequeño. Ella ya hizo un primer paso, digamos, cuando me dice no es la corrupción en general, sino la corrupción en Colombia, ya me está escogiendo un círculo más pequeño. Pero resulta que si nosotros agrandamos ese círculo pequeño, hay muchos más círculos adentro, muchos, porque entonces, y ella misma lo reconoce, porque me dice, bueno, voy a hablar de la corrupción en la salud, en la educación. Miren que dentro de la corrupción en Colombia hay muchos círculos. Entonces, la corrupción en la salud, la corrupción en la educación, la corrupción en la contratación, la corrupción en la construcción de vías, la corrupción en la DIAN, la corrupción en agroingreso seguro, la corrupción política, ¿sí? A través de las chuzadas y la reelección y toda esta vuelta. Entonces son muchos temas. Entonces la invitación que yo le hago a Stephanie es que dentro de todos esos círculos me escoja uno. Entonces listo. Entonces la corrupción en la salud. Listo. Pero entonces si usted agranda ese círculo, también hay muchos círculos adentro. La corrupción de la salud, ¿en qué aspecto? ¿Mm? Miren que hay muchos temas. Está el cartel de la salud, está el tema de, incluso hay un cartel de medicamentos, o está la corrupción de las EPS, o la corrupción de las IPS, o el tema de los médicos, o el tema del coronavirus. Miren cuántos millones de pesos se han invertido en el tema de enfrentar esta pandemia y que incluso según algunos informes de la Contraloría y todo, pues hay como procesos ahí un poco cojos que tienen que ser explicados. Entonces, la invitación a Stephanie es que ese círculo gigante que me presentó, que es la corrupción en Colombia, me escoja uno. Entonces, ya me dice la corrupción en la salud, pero de ese también me escoja otro porque ese es gigantesco. Entonces, la corrupción de las EPS, pero ese igual sigue siendo muy grande. Entonces, usted se va a un caso de corrupción, entonces la corrupción de la ley 100 y me especifica por qué eso es corrupto. Bueno, en fin, la idea es que concretemos nuestro tema de investigación. Y así con todos los temas de investigación. El de McDonald's, por ejemplo, aunque ya Duarte pues presenta un proceso un poco más concreto, ya no me dice pues la corrupción general, sino hay un tema particular que es una historia de McDonald's y que de eso le interesa, porque él mismo me presenta como dos alternativas. La primera es, bueno, un problema que dice que McDonald's, el negocio de McDonald's no está en las hamburguesas, sino en la finca raíz, y otro que me dice que es el proceso, cómo se adueñaron de esa empresa por medio de, bueno, prototipos no muy legales, o bueno, él explicará eso. Ahí son dos caminos. ¿Cuál de esos dos va a coger? Listo, la idea es concretar su problema y de ese círculo gigantesco que es el tema, por eso primero les pedí el tema. Entonces, el tema es una vaina gigante, pero ese tema usted lo va a ir concretando por medio de círculos más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que usted agarra su tema de investigación, hasta que usted agarra su problema. Cuando usted encuentra un problema de investigación, ya usted dice, listo, ya lo tengo y puedo arrancar. Recomendación también, cuando encontremos ese círculo de investigación, cuando encerremos nuestra propuesta y concretemos el problema, es muy importante también situarlo históricamente. Entonces yo voy a investigar el tema del ascenso del partido nazi, pero en 1939 en Alemania. Listo, usted ya lo está cerrando, ¿sí? Usted ya está encerrando su problema de investigación. Yo voy a hablar de la corrupción en la salud, de las EPS, la ley 100, de 1994 a 1998. Listo, usted ya cerró su problema de investigación. Entre más concretos seamos, va a ser mucho más fácil plantear una pregunta, encontrar el problema, plantear una hipótesis y hacer el ensayo. Porque si vamos a hablar de la política, pues entonces nos va a salir es un cuento de hadas, porque hablar de política es hablar de muchas cosas y al final usted va a decir todo y no va a decir nada. ¿Listo? Esa es la propuesta. Entonces, a partir de hoy y para la próxima semana, usted va a empezar a leer sobre su tema, a investigar y la próxima semana necesito que usted me traiga su problema concreto, concreto, concreto. Entonces, yo voy a trabajar sobre el aborto, pero el aborto en qué circunstancias, en qué país, qué es lo que me interesa del aborto. El aborto tiene múltiples interpretaciones, ¿listo? Yo voy a trabajar sobre el fútbol, bueno, pero ¿qué historia del fútbol? ¿En qué país? ¿Qué es lo que me interesa del fútbol? ¿Su relación con el narcotráfico? ¿Su relación con qué? ¿Con la sociología? Bueno, en fin, eso. Vamos concretando a través de los círculos de investigación y dentro de 8 días me van a traer el problema de investigación planteado. Lo van a escribir en su cuaderno, ese problema de investigación aproximadamente una página. La idea es que usted encuentre qué de ese tema que usted escogió puede ser investigado. Es susceptible de investigación y es susceptible de plantear una pregunta. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta respecto a eso?
No, señor. Daniel, ¿cuál es su tema de investigación? Profe, pues yo tenía pensado también la política, pero pues ya con la explicación que usted me dio, estoy como en escoger un tema que no tenga tantos sectores y sea como más fácil y más corto. No está bien, porque de hecho los temas son amplios, los temas todos son amplios. Entonces, el tema de la política está bien, mi tema es la política, pero entonces usted va a encontrar otros círculos allá adentro. Entonces, ¿qué de la Ah, ok. política le interesa? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. ¿Qué de la política me interesa? Porque la política, usted puede decir, voy a hacer un ensayo sobre las elecciones al gobierno escolar en el Miguel Unia. Pues mire que usted ya, de ese monstruo gigantesco que se llama política, usted ya llegó Sí, sí, a un algo círculo más específico. concreto. Exacto. Entonces, échele cabeza y escoja algo muy, muy concreto. Bien. Bueno, profe. Entonces, para dentro de 8 días, en su cuaderno, una página a mano, por favor, van a escribir cuál es su problema. ¿Listo? Profe, este tema sí ayuda la corrupción en Colombia. Señora, es que cerró el micrófono. Profe, ¿será que este tema me ayuda la corrupción en Colombia de los recursos económicos de la sociedad? Es un tema, eso es un tema, pero no es un problema. Está demasiado amplio. Está muy amplio. Es un tema, está bien, pero ese tema, por favor, empiece a concretarlo. Vale. Karen Joana Martínez, adelante. Maestro, en conclusión, me gustaría coger el tema sobre el aborto. Excelente, pero el aborto es un tema gigantesco también. Entonces, ¿qué círculo dentro de ese círculo grande le interesa? Pues, maestro, la verdad, ¿qué me interesa? Empecemos. Claro. ¿El aborto dónde? ¿En China? No más que estoy ¿O en en Argentina. Colombia? En Argentina, listo, perfecto. Y Argentina es un paradigma muy interesante porque en Argentina hace poco se legalizó el aborto en todas las Sí, circunstancias hasta señor. la semana 13, 14, no estoy seguro. Muy bien, en Argentina ya. ¿Qué le interesa? Ya tiene un círculo más pequeño, ¿sí vio? Del aborto general, dice, no, el aborto en Argentina, perfecto. Pero el aborto en Argentina en el siglo XX o ahorita los debates actuales, ¿qué es lo que le interesa? Pues ahorita en los debates actuales, Listo, miren que usted de que ese he visto círculo, mucho muy sobre bien, eso. de ese círculo del aborto en Argentina, usted ya escoge un círculo más pequeño que es el aborto en Argentina y usted puede incluso decir el aborto en Argentina, un debate de 2018 a 2020 o de 2010 a 2020 y usted ya concretó esa vaina. Bien, Sí, señor. excelente, ahí lo tiene. ¿Qué autor va a trabajar? Estoy trabajando con Thomas Hobbes. Hobbes, muy bien, muy bien. Hobbes lo explicamos la clase pasada. Muchachos, ahí yo estoy subiendo algunos videos de algunas clases a YouTube, entonces para las personas que de pronto quieran volver a escuchar el carreto sobre Hobbes, está en YouTube. Yo ahorita les envío el link y ustedes pueden ahí retomar las ideas principales. Miren, la idea no es que ustedes salgan aquí profesionales en Hobbes, ni en Rousseau, ni en Maquiavelo, ni más faltaba, esa no es mi intención porque yo no estoy formando aquí politólogos, estoy formando solamente gente que empiece a pensar en serio, ya. Entonces, necesitan es lo básico. Entonces, ustedes pueden entrar a ese video y volver a retomar lo que debatimos el día de ayer respecto al estado de naturaleza y por qué es importante construir esa organización estatal en Hobbes. Y ahí lo van relacionando con su autor. Entonces, relacionar Hobbes con el aborto es bastante, bastante interesante, Karen. Yo espero que usted haga un proceso muy bonito. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Michelle, adelante. Profe, yo escogí el tema la delincuencia común. Listo. Perfecto. Tiene el tema. Es un círculo gigante, ¿cierto? Sí, señor. Bien, entonces Pero vamos a ubicar círculos más pequeños dentro de ese círculo gigante. ¿La delincuencia en dónde? ¿En China? no en Colombia. En Colombia, mira, entonces ya encontró un círculo más pequeño, pero igual ese círculo, si usted le da zoom, sigue siendo muy grande. ¿Y qué de la delincuencia en Colombia le interesa o le llama la atención? Como entre el Estado y las personas. Como que la delincuencia que hay, o sea, ¿cómo me explico? Como que
como en el Estado, o sea, que el que roba más tiene más poder o el que va surgiendo así. Pero si lo relaciona con el Estado, eso es corrupción. Sí, también. No sé todavía qué decir. Échele cabeza, entonces corrupción, pero ¿qué tema? Mire, Colombia es un país minado de corrupción por todo lado. Usted tiene el escándalo de la DIAN, el escándalo de Reficar, el escándalo de Hidroituango, que ahorita está muy famoso porque a Fajardo le imputaron cargos por responsabilidad fiscal. Está el escándalo de Agroingreso Seguro, el escándalo de la Comunidad del Anillo en la policía, mejor dicho, sé por donde mire hay escándalos. Entonces, échele cabeza y escoja uno de esos escándalos de corrupción. Yo voy a trabajar sobre agroingreso seguro desde la óptica de, no sé, de Maquiavel. Y ya lo tiene, ¿sí? Concreto. ¿Listo, Michelle? Sígalo pensando. Bueno, profe, gracias. Bien, entonces, para dentro de 8 días, pues espero esos problemas muy, muy, muy bien planteados. Em, Maestro, qué pena, no le escucho. no, les dije que para dentro de 8 días espero los problemas bien planteados. Bien, Karen. Karen, ¿está por ahí? Karen se me fue. Listo. Permítanme, ya les presento la diapositiva e iniciamos con nuestra clase. La idea es hacer una clase corta, 10 minutos, y terminamos. Aunque si hay preguntas, pues nos alargaremos un poco. Permítanme. Asignaturas, ciencias políticas. ¿Qué fue, Karen? Listo, muchachos. Ahí estamos viendo la pantalla. Es una presentación. Sí, señor. Listo. En la clase pasada, es decir, ayer, avanzamos un poco en lo que eran esas teorías contractuales o sobre el origen del Estado moderno. Explicamos qué era eso del contrato, por qué era importante a la hora de analizar el Estado. Hablamos del estado de naturaleza y finalizamos con Hobbes, sobre las principales propuestas que nos hace Hobbes en el Leviatán. Recordemos que el Estado se explica a través de una metáfora, que es la metáfora del contrato, y por eso tenemos estos 5 autores que en buena medida se acercan a esta visión del contrato del Estado mediante una figura del contrato. El Estado surge de un consenso, el Estado surge de la firma de un contrato en el cual tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Bien, y también explicábamos algunos contratos como el educativo, bueno, como para ligarlo un poco más a la vida cotidiana de ustedes. Dijimos que una constitución política es un contrato a gran escala, también es un contrato social. Hablamos de ese estado de naturaleza como una situación presocial, prejurídica, prepolítica, donde no había leyes y donde los seres humanos solamente estaban a merced de su derecho natural a hacer la guerra, de sus pasiones negativas, de su pasión a apoderarse y a dominar del otro. Desde Hobbes es una perspectiva negativa. Recuerdan, desde Hobbes es negativo. Hobbes plantea que el hombre no es un buen salvaje, el hombre es un mal salvaje. El hombre es un lobo para el hombre. El hombre, si no tiene reglas claras, va a terminar en una guerra civil con los otros, porque es una persona con pasiones negativas, porque es ambicioso. Y como no podemos convivir en estado de naturaleza, necesitamos ese aparato que está por encima de nosotros y que debe ser un poder soberano y absoluto que nos controle. Por eso se dice que Hobbes es un legitimador del poder monárquico absolutista. Bien. Ahora nos vamos para otra orilla, que es la orilla de Rousseau. Aquí yo espero que varios hayan escogido Rousseau, muy interesante también. Y Rousseau va a plantear cositas bien diferentes a las que plantea Hobbes, aunque parten de la misma metáfora del contrato. Toda esta gente que vamos a ver parte de esa figura del contrato. Nos dice que el Estado surge a partir de un consenso, a partir de la firma de un contrato, pero él sí va a tener sus diferencias con Hobbes respecto a cómo concibe la naturaleza de lo humano. ¿Sí? Juan Jacobo Rousseau, pues es un polímata. Cuando hablamos de polímata, es una persona que se dedica a muchas profesiones.
Él era pedagogo, filósofo, músico, botánico, naturalista, bueno, etcétera. Es tal vez uno de los padres de la Revolución Francesa, es uno de los grandes influenciadores de lo que fue después la Revolución Francesa, y ustedes saben que con la Revolución Francesa nace o se consolida el Estado moderno, el Estado que hoy conocemos como el Estado moderno, nace la separación de poderes, eso que ustedes conocen como el legislativo, el ejecutivo, el judicial, nace de la Revolución Francesa. Buena parte de las ideas de la Revolución Francesa son de este señor que ustedes están viendo ahí, de Juan Jacobo Rousseau, por eso es tan importante. Bien. ¿Qué nos propone este señor Juan Jacobo Rousseau? En su texto, ustedes tenían que leer un texto de él que se llama El Contrato Social. Específicamente yo les propuse algunos capítulos, como el capítulo primero, como el capítulo, creo que es el capítulo sexto, séptimo, octavo. Bueno, ahí ustedes tienen los capítulos. ¿Qué nos propone este man? Bueno, en su libro lo que él dice es que va a tratar de explicar si es posible dar fundamento a alguna forma permanente y legítima de administración. Miren que cuando escribió él esto, todavía no estaba el Estado moderno consolidado, todavía no estaba la división de poderes, todavía no estaba la democracia como la conocemos hoy, todavía no estaba el concepto de soberanía, todavía no estaba el concepto de voluntad general, y ese man se los va a inventar, ¿sí? Pues no a inventar, sino a proponerlos filosóficamente. O sea, como que el man se lo saca del bolsillo, y este tipo es el padre de ese concepto tan importante para nosotros que es la voluntad general, ¿sí? Que es la soberanía popular. Miren que hoy, si ustedes van a mirar la constitución política de Colombia y muchas constituciones en el mundo, cuando se preguntan quién tiene la soberanía, quién es el soberano, por ejemplo, en el Estado colombiano, quién ostenta la soberanía, ¿ustedes qué responderían ahí? ¿Quién ostenta la soberanía en el Estado colombiano? ¿Quién es el soberano acá? ¿Será el presidente? Duque, No, no es Duque. ¿Quién tiene la soberanía? El Congreso, No, por Suprema, la Corte Suprema, no tampoco. ¿Quién más? el pueblo, Excelente, Daniel. El pueblo. Excelente, muy Sí, bien. porque dice que el pueblo ejerce la soberanía. Excelente, Daniel, Mariana, Karen, muy bien. Me gusta que sean así muy pilos y muy inteligentes. De Rousseau para acá, es decir, desde la Revolución Francesa para acá, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Del pueblo es de donde emana todo el poder público, porque el pueblo es el que monta ya al presidente, y el pueblo es el que monta ya la rama legislativa, y del pueblo también salen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son elegidos por medios meritocráticos, etcétera. Pero la soberanía del Estado es el pueblo. Eso está en el artículo 3 de nuestra Constitución, de hecho lo estaba buscando aquí ahorita, y nos dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes. Y miren que ese concepto de soberanía popular, de voluntad general, se lo inventó este man, ¿sí? O los propuso este man. Entonces, por eso es tan importante Juan Jacobo Rousseau en nuestros días. Miren que uno pensaría, este man, sí, este man escribió un libro por allá hace 300 años, qué mamera, el profesor nos puso a leer ese texto. Pero ese texto tan harto, bueno, aunque no es harto tampoco, pero ese texto que les puse a leer es fundamental porque justifica buena parte de cómo vivimos hoy en día. O sea, si hoy tenemos el sistema político que tenemos, es porque una persona se lo craneó hace muchos años, ¿listo? Ustedes también se pueden pensar otras formas de gobierno. Qué bueno que de aquí salieran pensadores que dijeran: no, voy a proponer otra forma de organización política, y que dentro de 300 años otro profesor esté poniendo a leer a sus estudiantes lo que propuso Daniel Cruz en el 2020. ¿Sí? Sería bastante interesante. Entonces, listo. Lo importante es que este man se propone justificar si hay alguna forma de gobierno legítima y permanente. Y eso en últimas es la democracia. Lo que va a hacer Rousseau es legitimar la democracia. Mire que la democracia no existía antes de Rousseau, y lo que él dice es: voy a crearme un sistema de gobierno que sea legítimo y que pueda ser permanente. Y eso después le llamaron democracia, pero se lo inventó este man. Lo que él nos dice, ahora sí partamos del hecho también, es que igual los hombres estaban en un estado de naturaleza. Antes del estado, los hombres estaban en un estado de naturaleza, al igual que nos lo decía Hobbes.
Hobbes también decía que el hombre está en un estado de naturaleza antes de entrar a un estado civil. La pequeña diferencia, y no es tan pequeña, y ojalá nunca se les olvide, es que para Rousseau el hombre no es malo por naturaleza. El hombre no es malo, el hombre es un ser bueno. El hombre es un buen salvaje. Ese es el concepto que utiliza Rousseau. El hombre es un buen salvaje. El hombre no es malo. De hecho, cuando el hombre vive en naturaleza es capaz de vivir de forma armoniosa. Lo que sí dice Rousseau es que es un salvaje, es un buen salvaje. O sea, el hombre es como otro animalito más de la naturaleza, ¿sí? Como los lobos y como los leones y etcétera. Claro, a veces los lobos se enfrentan a los lobos, los leones también, pero son cosas normales y naturales del escenario natural. Los humanos, los hombres, somos como los animalitos, somos buenos por naturaleza, que a veces nos enfrentamos a los otros, pues porque obvio, tenemos que sobrevivir, tenemos que comer y etcétera, pero no somos ambiciosos, no tenemos esas pasiones negativas, es diferente a lo que proponía Hobbes. Hobbes dice que el hombre es malo por naturaleza y que tiene unas pasiones negativas que imperan en su ejercicio. Rousseau dice no, el hombre es bueno y vive de forma armoniosa en la naturaleza. ¿Quién corrompe al hombre? Ciertos aspectos de la sociedad, como la propiedad privada y como la división del trabajo. Entonces, cuando ya nace la propiedad privada, entonces ahí sí nos estamos volviendo ambiciosos, porque queremos mucho más de lo que podemos tener para nuestras necesidades. Entonces, ahí ya la sociedad empieza a corromper a ese hombre que es por naturaleza bueno. El hombre es bueno por naturaleza, pero al entrar a la sociedad lo estamos corrompiendo. Él nos dice que la sociedad, bueno, la pregunta aquí fundamental es, bueno, si vivimos en armonía en el estado de naturaleza, entonces, ¿qué necesidad tenemos de inventarnos un estado y de entrar a un contrato social y de complicarnos la vida con estas cosas? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Claro, y entonces él se responde, bueno, porque si bien vivimos en armonía en la naturaleza, pues hay cosas que necesitan del apoyo mutuo, de la colaboración mutua, de una organización social, ¿sí? Por ejemplo, un desastre natural, ¿sí? Se nos desborda un río, yo solito no puedo asumir eso, yo necesito el apoyo de mis otros compañeros, entonces tenemos que organizarnos. O si nos organizamos, nos va a ir mejor, por ejemplo, trabajando el suelo, trabajando la agricultura o construyendo las casas. Ustedes saben que el trabajo en equipo es mucho más fructífero que cuando uno trabaja solo, ¿sí? Un hombre solo puede llegar más, cómo es que dice el dicho? Un hombre solo llega más lejos, ¿sí? Pero un hombre acompañado llega más rápido, ¿es la cosa? ¿O es al revés? No, es al revés. Un hombre solo llega más rápido, pero un hombre acompañado llega más lejos, es la cuestión. Entonces miren que de esa filosofía podemos concluir efectivamente que el trabajo en equipo es importante y por eso es importante entrar al contrato social. Yo voy a dejar hasta ahí porque ya se nos va a acabar la reunión. En la próxima clase terminamos con Rousseau y me traen por favor el problema resuelto. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces nos vemos dentro de 8 días. Sí, Pues, Sí, señor. señor, maestro. yo este video lo voy a subir a YouTube Profe, para que lo puedan Maestro. ver. profe, ¿dónde lo podemos encontrar? Ya les doy el link, ¿listo? Chao, se cuidan. Bueno, señor. Chao, maestro. Chao, maestro.